quiero que vayamos dos textos bíblicos que quiero enfatizar. Y voy a recalcar el Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese texto yo quiero que ustedes lo tengan pendiente. El otro texto está en el mismo libro de Isaías 55:7, que dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muy bien, estos dos textos yo los traigo a la memoria de ustedes, porque en esta noche quiero hablar de un personaje, la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Segunda de Crónica, capítulo Crónica 33. Si pueden ir conmigo allá, segundo libro de Crónica, capítulo 33, versículo, son 16 versículos. Y es la historia de un rey llamado Manasés. Creo que todos, o gran parte de los que tenemos mucho tiempo ya en la iglesia, hemos oído hablar de las hazañas de Manasés. Y segunda de Crónica, capítulo 33. Y yo le puse al temita de noche: hay oportunidad para ti. Y dice que Manasés, de 12 años, era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó nada más y nada menos que 55 años en Jerusalén. Oiga bien, un muchacho comienza de 12 años y reina 55 años en Jerusalén. Pero este muchacho era un muchacho bien bellaco. Dice el versículo 2: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Es decir, que Dios había dicho al pueblo que iba a destruir a los israelitas, específicamente a los israelitas, no, a las naciones que eran bastante pecadoras y eran gente bastante mala. Y esa gente que Dios destruyó, dice el versículo 2 que Manasés hizo peor que lo que hicieron esas naciones ante la presencia de Dios. Pero no solamente eso, mis hermanos, sino dice que el hombre era tan bellaco, dice, porque él reedificó los altares altos que Ezequías su padre había derribado. Es decir, el padre de Manasés había hecho una limpieza en todo Jerusalén y en Israel, de todo lo que malo que había hecho el pueblo. Dice el versículo 3, porque él reedificó los altares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales. Oiga bien. E hizo imágenes a Acera. Adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Si todo lo que la Biblia dice que no se debe hacer, en el libro de Éxodo capítulo 20, habla acerca de los mandamientos y habla de la idolatría. Este hombre rompió todos los estándares de la cosa mala. Y dice la palabra de Dios que este hombre hizo todo lo contrario que hizo su papá. Es decir, el papá de él, Ezequías, comenzó a hacer una limpieza del pueblo para ponerse en armonía con las cosas de Dios. Sin embargo, este muchacho, cuando el papá muere, viene a hacer todo lo que es contrario a lo que el papá había hecho.
Y a veces, mis hermanos, eso sucede a veces con nosotros los padres de familia. Nosotros queremos hacer la cosa a veces correcta ante la presencia de Dios y a veces nuestros hijos vienen y hacen la cosa al revés, que es lo que realmente nosotros queremos que se haga ante la presencia de Dios. Pero mire, el versículo 4 dice, edificó también altares en la casa de Jehová. Oiga bien, dentro del templo de Dios, allí adoró al sol, adoró la luna, adoró las estrellas, hizo efigie para ellos. Adoró todos los cuerpos celestes de los ejércitos del cielo. Dentro del templo de la casa de Jehová edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había hecho Jehová en Jerusalén. Cuando hiciera, edificó así mismo altares a todos los ejércitos de los cielos en dos atrios de la casa de Dios. Y dice el versículo 6, y pasó sus hijos, oiga bien, 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Ahora, ¿qué significa pasar los hijos por fuego? Los sacrificó. Es decir, el tipo estaba tan lleno a hacer la cosa mala que hasta sus propios hijos los sacrificó para hacerle culto a Baal. Y dice el versículo 6, y observaba los tiempos y miraba en agoreros y era dado adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Y se dio en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Es decir, que fue al templo y metió todo tipo de imágenes del templo de Dios. Además de eso, buscó a divino, consultó a divino agorero. Hizo cuanta cosa mala. Lo que no debía hacer se lo hizo este joven Manasés. Ya no era jovencito porque ya estaba bien avanzado, más o menos una persona adulta. Yo saqué aquí la cosa que Manasés hizo mala ante la presencia de Dios. Y saqué más o menos 9 o 10 cosas. Edificó altares en lo alto. Oiga bien, que su padre había derribado. Hizo además de acera para que lo adoraran. Igual que lo que hizo acá, era acá. Adoró a los ejércitos del cielo y le hizo culto, oiga bien, terrible. Edificó altares a los ejércitos del cielo, sacrificó a sus hijos, fue a visitar a los agoreros, a los divinos, es decir, los encantadores, y todas cosas le hizo este hombre. Puso la imagen de acera en el templo de Dios. Es decir, el papá limpió toda esta cosa, el pueblo, limpió la ciudad, porque el tipo comenzó a introducir todo lo que era idolatría, todas las cosas malas ante la presencia de Dios. Y dice que derramó tanta sangre inocente de manera que llenó a Jerusalén de extremo a extremo. Oiga bien. Es decir, ese hombre mataba gente sin compasión, gente inocente. Era un hombre sanguinario en la palabra. Y levantó altares a Baales. Yo pienso, yo no había visto una gente, había escuchado en mi vida una gente que fuera tan idólatra, con una mente tan perversa como este señor llamado Manasés. Es decir, cuando una persona coge a los hijos y los sacrifica él mismo ante otros dioses, que eso está prohibido ante la presencia de Dios, y diga que el hombre no tenía temor de nada. Sin embargo, si ustedes leen más adelante, dice que provocó a ira a Jehová. Encendió la ira de Jehová, porque Dios viendo tanta situación difícil, tanta maldad, se llenó de ira. Y dice el versículo 7, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David, a Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre toda la tribu de Israel, pondré mi nombre para siempre. Es decir, un lugar que era santo, donde estaba la presencia de Dios, allí metió este hombre el pecado y la maldad a ese lugar. Y oiga bien lo que hizo, no solamente se quedó ahí el hombre. Y dice, y nunca más quitaré, dice el Señor, cuando vino con la situación que estaba haciendo Manasés,
nunca más quitaré el pie de la tierra que yo entregué a vuestro padre, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo le he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Pero el hombre se olvidó de todo eso. El papá le enseñó a hacer lo bueno. Le mostró que cuando Dios está en un reinado, todo va bien. Este hombre hizo todas las cosas al revés. Y no solamente eso, el Señor le mandó mensaje a Manasés con los profetas. ¿Y qué hacía con los profetas? Los mataba, los profetas. No le hacía caso. Se burlaba de los profetas. Pero dice aquí que Manasés, el versículo 9, pues hizo extraviarse a Judá y a todos los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Es decir, que si la nación de vecina había hecho cosas malas, él la duplicó o la triplicó, la maldad. Mucho más malo que lo que hicieron las ciudades que eran vecinas a ellos. Y dice la palabra, el versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Continuamente le mandaban amonestaciones, continuamente le mandaban consejos, continuamente le mandaban profetas para que fueran a decirle al pueblo y a él mismo lo que se estaba haciendo, que eso estaba malo ante la presencia de Dios, pero ellos no escucharon. Y dice el versículo 11 que vino entonces ya, esto yo no la copa, paciencia de Dios. El versículo 11 dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Es decir, la consecuencia de la maldad, la consecuencia del extravío de él también, que llevó al pueblo, como dicen por ahí, tal es sacerdote, tal al pueblo, dice un refrán por ahí. Esto lo llevó al pueblo de Judá, a hacer cosas malas ante la presencia de Dios. Y por consecuencia, tanto él como el pueblo fue llevado cautivo. El versículo 12 dice, mas luego que fue puesto en agonía, cuando se vio con grillo, cuando se vio con cepo y cuanta cosa allá en Babilonia, el hombre parece que reaccionó y se acordó de lo bueno que había hecho su padre ante la presencia de Dios. Y este hombre, dice la palabra de Dios, que él, en medio de la angustia, en medio de dolor y de el maltrato que le estaban dando los babilonios, en medio de la humillación que había pasado, dice, oró a Jehová su Dios. Y dice el versículo 12, humillado grandemente la presencia de Dios, del Dios de su padre, y habiendo orado a él, a Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor es un Dios de amor y de misericordia. Todo el mundo diría, pero Dios es un Dios tan bueno, tan misericordioso. ¿Cómo Dios perdonó a Manasés? Si ese hombre mató a sus hijos, corrió la sangre en su reinado de extremo a extremo por Jerusalén. Y consultó a divinos, consultó a magos, consultó a agoreros, hizo altar a cera en el templo, adoró las estrellas, el sol, a la luna. Todas esas cosas hizo ese hombre. 10 tipos de adoración que estaban prohibidos ante la presencia de Dios y según los mandamientos de Dios. Y este hombre dice versículos 12 y 13 que me llamaron la atención. Y dice, mas luego fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Oiga bien, ahora que se encontró una situación difícil, que se encontró que su vida estaba siendo afectada, ahora que ya no era rey, en medio de la angustia, dice la palabra,
oró a Jehová su Dios. Oró a Jehová su Dios. Antes Dios no era su Dios. Mientras estaba en reinado, mientras estaba en su pompa, en su gloria, hacía lo que daba la voluntad y vivía conforme a lo que él quería. Pero dice aquí, el hombre volvió en sí, oró a Jehová su Dios y humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre, de aquel Dios que su padre había enseñado, y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Es decir, Dios oyó qué cosa, su oración. Y me paro aquí para hacer énfasis. No importa, mi hermano, la situación por la cual tú hayas pasado. No importa lo malo que tú hayas sido ante la presencia de Dios. No importa hasta lo más profundo que tú hayas caído. Si tú humildemente vienes a la presencia de Dios, si humildemente te arrodillas y ora al Señor, el Señor atiende tu oración. Alabado sea el nombre de Dios. Y habiendo orado a Dios, fue atendido, dice la palabra, pues Dios oyó su oración. Cuando usted viene, como dice el salmista David, cuando usted viene el Salmo 51, el versículo 17, dice el Salmo 51, hablando acerca del rey David, 51:17 dice: los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Es decir, él vino humillado, vino contrito ante la presencia de Dios y Dios no lo despreció. Dios le dio esa seguridad a Manasés, le dio el perdón. Pero oiga bien, Dios fue tan bueno y tan misericordioso con Manasés, que no solamente le dio perdón, sino, mis hermanos y mis amigos, le devolvió el trono. Dice el versículo 13, y lo restauró a Jerusalén, a su reino, dice así mismo, dice, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no sé cuántos hombres, cuántos reyes después que han sido llevados cautivos, que han sido hechos presos, que lo han invadido, han vuelto a ser rey otra vez. A menos que recordemos nosotros la historia con nosotros, que fue al campo, yo lo mandó al campo por 7 años a comer paja con los animales, y después de 7 años el Señor le devolvió el reino a Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor vivió en sí y reconoció al Dios del cielo. Pues mire, esto pasó parecido con Manasés. Lo único es que Nabucodonosor no era tan malo como Manasés. Dios allí le dio la oportunidad a Manasés que volviera a reinar en Jerusalén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, o a Israel, de que él estaría con ellos todos los días, con el pueblo de Dios, que sería su pueblo, su especial tesoro. Y dice la palabra de Dios entonces que después de esto hizo el muro, dice aquí, de la ciudad, y hizo muchísimas cosas más. El versículo 15 dice, y así mismo quitó los dioses ajenos. Entonces el hombre tuvo una transformación, hubo un cambio en su vida que se vio. Y dice, y así mismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y lo echó fuera de la ciudad, quemó todo. Una reforma hizo ese hombre, una reforma conforme a su arrepentimiento. Miren, mis hermanos, si nosotros por lo menos cogemos estos textos, versículos 13 y 14 y el 15, y con la ayuda de Dios lo aplicamos en nuestra vida y hacemos cambios en nuestra vida,
nuestro Dios va a ser glorificado en lo que nosotros hacemos. Este hombre hizo cambio en la vida de él, y no solamente en la vida del Señor, en su reino de Jerusalén, de tal manera que recogió todo lo que había hecho malo, lo sacó a las afueras de la ciudad, y allí pienso que lo quemó, hizo cuantas cosas para honra y gloria de Dios. Y dice, y reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre el sacrificio de ofrenda de paz y alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, el Dios de Israel. Ahora te ves que ahora la cosa es diferente. Antes el hombre, un antes y un después. Antes este hombre hacía todo lo que era malo y llevó al pueblo a eso, a hacer la cosa mala. Pero ahora, cuando ya Dios lo libera del yugo de los babilonios, cuando Dios le restaura el reino de nuevo, el hombre ahora hace un cambio de 180 grados para honra y gloria de Dios. Se humilló ante la presencia de Dios, oró al Señor, el Señor escuchó su petición, tuvo misericordia de él, y ahora el hombre hace una limpieza total para honra y gloria de Dios en su reino. Mis hermanos, esto es una lección para nosotros. No importa, como decía ahorita, si nosotros tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, si nosotros hemos caído bajo, si vamos al Señor con un espíritu dócil, humilde, sencillo, y reconocemos nuestra falta, el Señor nos perdona. Y dice que este hombre confesó su falta y pecado ante la presencia de Dios, y por donde el perdón le fue concedido pronta y gratuitamente. Pronto llegó. El Señor escuchó, el versículo 12 y 13, escuchó rápidamente la oración de Manasés y fue atendido pronta y gratuitamente. Si nosotros nos hemos extraviado, no espere a hacer mejora. Oiga bien, si yo me he extraviado, no tengo que esperar a hacer mejora para venir ante la presencia de Dios, orar al Señor. No, es bueno hacer esto de una vez y venir ante la presencia de Dios con sencillez de corazón. Si hoy tú te sientes lejos de Dios, vuélvete a Él sin demora. Recuerda que el Señor tiene misericordia y perdona. Y hay un texto que aprendí hace mucho tiempo de mi mamá. Está en Isaías, el capítulo 44, versículo 22. Hablando que el Señor es nuestro Redentor. El 44, 22 dice, yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Oiga bien, yo deshice como nube tus rebeliones. Es decir, ¿qué es lo que pasa con las nubes? La nube usted la ve aquí frente a usted, a poquito rato se desaparece, están por allá lejísimo. Se desaparece. Dice la palabra de Dios, yo deshice como nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. ¿Qué pasa con la niebla? Usted la ve, se ve como que no hay mucha visibilidad hacia más adelante, por a poquito rato las nieblas se disipan, todo es claridad. Y dice, vuélvete a mí porque yo te redimí. Eso fue lo que hizo Manasés. Él sabía que el Señor podía deshacer su pecado. Lo podía tirar a lo más profundo del mar, como dice Isaías 1:18, que dice, venid luego si estemos a cuenta, si vuestro pecado fuera rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, que Dios puede transformar al ser humano. Y dice el versículo, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y eso fue lo que hizo Manasés. Volvió al Señor. Volvió al Señor y el Señor que hizo lo perdonó. Y eso es importante. Mis hermanos, que Dios nos ayude a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades y que tengamos nosotros
la suficiente capacidad para reconocer nuestras debilidades, nuestros errores. Sí, para que Él nos ayude a nosotros a poder, con humildad y sencillez de corazón, ir ante Él y decirle, Señor, yo estoy aquí, yo soy pecador. De hecho, tal vez soy más pecador de la raza humana. Vengo a ti para que tú tengas misericordia de mí. Como hizo Manasés. Manasés fue al Señor humildemente, dice la palabra de Dios. 33, 12 y 13. Y fue con humillación ante la presencia de Dios en medio de la situación que estaba pasando. Ojalá que no tengamos que llegar a lo que llegó Manasés, que allá lo llevaron cautivo, que estuvo allá exiliado en Babilonia. Pero aún así, cuando nosotros nos encontramos lejos de la presencia de Dios, si allá lo más lejos, lo más profundo en el pecado, allá nosotros nos recordamos y oramos al Señor, el Señor es capaz de volver y reconciliarnos con Él y dándole perdón. Eso fue lo que pasó con Manasés. Entonces, en esta noche yo insto a la iglesia de Quisqueya 2, que como eso que pasó Manasés pueda pasar con nosotros hoy día. Pero si nosotros humildemente vamos a la presencia de Dios, Dios te aseguro que nos va a perdonar. Hermanos, esta noche volvámonos al Señor. No importa la situación en la cual nos encontremos, porque el Señor es misericordioso. El Señor es amante y el Señor no quiere que nosotros nos perdamos. Lucas dice en el libro que es Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo soy el primero de ese grupo que el Señor vino a buscar. Ojalá que nosotros también estemos en ese grupo que el Señor anda buscando para darle la salvación en la vida eterna. Que Dios me lo bendiga en esta noche y que podamos nosotros asirnos de esa misericordia, de ese perdón de Dios, y que no esperamos a llegar a una situación difícil, una situación extrema para venir al Señor, sino vayamos así como estamos, porque el Señor es un Dios de amor y de misericordia. Que Dios me lo bendiga en esta noche. Es mi deseo y oración para cada uno de ustedes. Vamos, hermanos, entonces a tener una oración para concluir el tema de esta noche. Dios que estás en los cielos, gracias te damos por tu misericordia, por tu infinito amor para la raza humana. Gracias porque intercede por nosotros todavía en el reino de los cielos. Y gracias porque moriste en la cruz del Calvario. Gracias a ese sacrificio, hoy nosotros los seres humanos tenemos derecho a salvación y a vida eterna. Aquí estamos ante tu presencia para darte muchas gracias por ese sacrificio. Gracias también, oh Señor, porque tú perdonas nuestras faltas y pecados. Y en esta hora, oh Señor, te pedimos que sea propicio a nosotros, que tenga misericordia de nosotros, de nuestros hogares, de nuestros hijos, oh Señor, de la visita que también van a la iglesia, de los enfermos. Y oh Señor, que esa misericordia esté ahí para que nosotros podamos hacernos de ella y podamos un día cuando tú nos manifiestes vivir contigo por toda la eternidad. Que esta noche tu gracia esté con nosotros y se mantenga con nosotros hasta que tú vengas por segunda vez. Este favor lo pedimos no porque es mérito de nosotros, sino por la sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario. A él sea dada la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios se lo bendiga. Amén.